Continuamos con nuestra agenda, turismo regenerativo, una visión holística del mundo. El turismo regenerativo es un concepto que va mucho más allá del no dañar y que busca la regeneración y la revitalización activa del entorno, produciendo resultados positivos para las comunidades y las economías locales. De esto nos hablará Martín Araneda. Ok, muchísimas gracias por continuar en este segundo Congreso Iberoamericano de Turismo de Bienestar. Vamos a la hacienda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín Araneda. Estoy muy contento de estar aquí, también con la gente que estamos aquí presencial. Agradecer la invitación a este Congreso de Turismo de Bienestar y Mindful Travel. Y estoy muy contento de poder traer aquí la visión que hemos ido desarrollando del turismo regenerativo, que tiene que ver con activar la inteligencia colectiva de todos nosotros, y el nombre de la presentación se llama Una visión holística del turismo. Y es una invitación a entrar en un viaje, a entrar en lo que nosotros le llamamos la travesía evolutiva, a conectar realmente el proceso que ha permitido que estemos aquí y cómo desde el aquí en el que estamos podemos surfear hacia el futuro y para descubrir nuevamente la naturaleza del ser humano. Sabemos que el turismo es un agente transformador y que ha transformado el mundo. Antes de la pandemia se movían alrededor de 1.400 millones de personas alrededor del mundo buscando experiencias, trabajando, conectando. Genera 1 de cada 11 trabajos en el mundo, ha sido una herramienta importantísima para emprendedores pequeños para superar la pobreza a través del autoempleo y el emprendimiento. Sabemos que tiene un potencial inigualable, y aquí en Colombia creemos que es muy importante, como en muchos lugares, que para una cultura de paz, para una cultura de encuentro entre las culturas, un encuentro de tolerancia, de aceptación de quienes somos y de poder realmente construir una comunidad que esté en paz con los otros. Y algo importante es que el turismo es interesante porque no mueve productos, no mueve un computador, una silla, qué sé yo, sino que mueve personas. Y las personas no son cosas, las personas son personas que sienten y experimentan. Y esa es la oportunidad que tenemos, y creemos que el turismo puede ser la escuela masiva más grande del mundo, que el turismo puede ser un turismo educacional, y en este caso vamos a hablar de la importancia del turismo como una forma medicinal o de bienestar para la humanidad. Sabemos que estamos empezando a abrir, pero temporalmente cerrados. Tuvimos el pare del turismo más grande de su historia, ¿verdad? Y la pregunta que se nos está viniendo y que tiene que ver con el bienestar es: ¿cómo está nuestra salud mental? ¿Cómo está nuestra salud emocional? ¿Cómo está nuestra salud física? ¿Y cómo vamos a tomar eso para lo que viene hacia adelante como tema central de la evolución humana? Antes del cierre de la pandemia estábamos en la industrialización total del turismo, la masificación total. Hablaron de el turismofobia, ¿verdad? De la llamada industria sin chimenea, que está generando realmente altos impactos en diferentes lugares y todavía lo sigue generando, y uno de los mayores impactos son los vuelos de avión, ¿verdad? Los vuelos de avión alrededor del mundo. También antes de la pandemia, y no ha dejado de ocurrir a pesar de la última COP26, que muchos categorizan como un fracaso nuevamente, lamentablemente, es que la humanidad ha venido en un proceso de aceleración constante del desarrollo basado en el crecimiento, en el producir más, en el consumir más, lo que ha llevado, como muestra el gráfico, ¿verdad?, desde la industrialización, un crecimiento exponencial del consumo y de la explotación de los recursos de la naturaleza. El gráfico al lado muestra la emisión de CO2 y por lo tanto los impactos que se están teniendo, y sabemos que estamos hoy en día ocupando 1,7 planetas y por lo tanto estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Esto es una responsabilidad que tenemos que tomar todos. Si seguimos como estamos, vamos a tener que tener 3 planetas. Y está claramente que no tenemos 3 planetas, que tenemos solo uno. Y ese uno es el planeta que tenemos que cuidar, y por eso hoy día decimos que la sostenibilidad no es suficiente, sino que tenemos que volver a regenerar las capacidades que permiten la vida en nuestro planeta. Y por eso tenemos que cambiar esta tendencia, ¿verdad?, del consumo, y a través de la innovación tenemos que generar una nueva forma del desarrollo. Porque sabemos que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito. Estamos chocando con las murallas. Yo grafico esto como que se nos están... es como un niño embarazado que empieza a crecer y en algún momento empieza a tocar... llega un momento de su crecimiento que ya no puede seguir dentro de la barriga de su madre, ¿verdad?
está el crecimiento que en algún momento tiene que nacer, tiene que salir, porque ya no puede estar adentro. Es parte de su proceso evolutivo. Estamos en un momento que le llamamos el túnel hacia lo desconocido, en la parte en el túnel en que hacia atrás se ve oscuro y hacia adelante se ve oscuro, y estamos ahí en este mismo momento. Y cómo abrimos las puertas de este túnel, por un lado la innovación, la creatividad, y por otro lado la regeneración para poder recuperar la capacidad de la naturaleza. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos viviendo lo que llamamos una crisis de percepción. Lo que producimos en el mundo tiene que ver cómo miramos el mundo. Y por eso estamos hablando de esto, que estamos en una crisis. Y una crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Estamos en esa transición, ¿ya? Y esos momentos son momentos muy difíciles, muy confusos, porque no hay vuelta atrás y tampoco hay adelante. Y tenemos que saber navegar el presente porque estamos viviendo un mundo de total incertidumbre. ¿Qué proponemos como primera cosa? Para abrir estas puertas, ¿verdad? Y pasar el túnel, por un lado la innovación y desarrollo hacia la regeneración. Pero este desarrollo y esta innovación tiene que estar basado en una ética. Y esa ética tiene que estar reflejada en una estética. Tiene que no solo verse bien, no solo parecer, sino que ser. Ser y parecer. Tenemos que buscar la congruencia. Y la estética es muy simple. Tú puedes ver la estética y ver qué pensamiento hay detrás del desarrollo que hay en eso. Y por ejemplo, yo muestro estas imágenes y esta estética nos muestra que hay un pensamiento del desarrollo detrás. Yo quizás podría haber manejado un bosque de una forma sostenible y quizás ir cortando algunos, permitiendo que otros crezcan, pero no, tenemos una mentalidad industrializada, extractivista y explotadora de la naturaleza. Esto es Ciudad de México. ¿Ven algún árbol? ¿Ven algún lugar de naturaleza que quedó? Tapizamos y nos paramos sobre ella. Entonces, cómo también los paisajes humanos van reflejando nuestra propia ética, nuestra forma de ver el mundo. Nosotros proponemos algunas cosas en torno a la ética y la estética que nos parecen interesantes en el turismo, porque en parte tenemos que reeducar la estética. La experiencia estética tiene que ver con la experiencia sensorial de cómo sentimos y percibimos el mundo, ¿ya? Por un lado, decir la vida primero. Ponemos al centro la vida. Ya no hay chance para dudar de estas cosas. La vida tiene que estar al centro. ¿Cómo podemos seguir algo que es importante para todo proceso vivo, que es los metabolismos que nos mantienen vivos? Por lo tanto, una nutrición integral y saludable es esencial no solamente para nosotros, sino que también para los suelos de donde crecen los alimentos. Por eso la alimentación es uno de los factores fundamentales del cambio, porque eso no solamente nos va a traer salud a nosotros, sino que la salud de los ecosistemas, de los suelos y de la naturaleza. Por otro lado, diseñar naturalmente o naturalmente diseñado, cómo repetimos y observamos la naturaleza para repetir los patrones que hay en ella, y que cuando construimos algo se acopla la naturaleza al lugar y no es un acto de disrupción del lugar, y cómo vamos desarrollando nuestras capacidades de diseño. Y por otro lado, las experiencias trascendentes, ya cómo generamos experiencias que nos hacen trascender a nosotros mismos, y voy a profundizar en esto un poco más adelante. Por lo tanto, como dice Alan Kaplan, el mayor cambio que queremos ver en el mundo es cómo vemos el mundo. ¿Y cuáles son los temas de percepción que nos tienen atrapados, según yo? Primero que nada, estamos en una mirada economicista del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Creemos que el mundo es una economía y que dentro de la economía está la naturaleza como un recurso a explotar. Por lo tanto, vemos al mundo como una gran máquina realmente, una máquina que produce recursos, y esos recursos los podemos ocupar para nuestro consumo y producción. Estamos atrapados en un pensamiento lineal donde yo tomo, como y voto, y genero residuos y basura. Y por lo tanto también esta mirada es una mirada fragmentada. Tenemos separado la naturaleza de la sociedad y del ser humano, y tenemos que volver a conectar eso. Acá hay un pequeño ejemplo que tiene que ver cómo quien mira un bosque, ¿qué podría hacer con él después? ¿Ya? Alguien que es un maderero va a ver un bosque y decir, acá hay muchos metros cúbicos de tablas para poder venderlo, ¿verdad? Un leñador dice, acá hay energía y para muchos, y bueno, vamos a cortar, qué sé yo. Un mueblista va a ver árboles y va a ver muebles maravillosos y preciosos. Y un niño va a ver un bosque, va a ver la naturaleza, y por eso la importancia del mindful travel, de volver a una mente en un estado, digamos, de un niño, ¿no? Que puede ver lo que es, no ver lo que está pensando, porque estamos atrapados en esta neblina de nuestro propio pensamiento. El cambio que queremos ver es ordenar el mundo, de alguna manera.
ordenar las prioridades. Y lo que sí sabemos es que, primero que nada, el mundo es naturaleza. Y dentro de la naturaleza ocurre la economía. Tenemos que dar vuelta esta forma en que estamos viendo el mundo desde la economía constantemente. Esto tiene que ver con un mundo, ver el mundo como un organismo vivo, que lo es. Empezar a profundizar en esta mirada, en la comprensión de esto. Desarrollar el pensamiento orgánico, que voy a mostrar un ejemplo más adelante, y pasar de una relación con la naturaleza de objeto a un sujeto. ¿Ah? La naturaleza como una cosa a explotar y extraer, a un sujeto con el cual relacionarme y desarrollarnos, co-desarrollarnos juntos. Por eso en todos los pueblos de América, cuando uno llega a un bosque, a un lugar, lo primero que se hace es pedir permiso. Al pedir permiso, lo que tú estás haciendo es empezar a relacionarte con un lugar, es empezar a hablarle al lugar y decir, hola, aquí estoy, yo me llamo Martín, aquí permiso, voy a entrar en tu casa, voy a entrar en tu lugar. ¿Ah? Una nueva relación con la naturaleza. El pensamiento lineal, mecánico, que estábamos hablando anteriormente, quiero hacer una pequeña comparación, esto es una bicicleta, ¿verdad? Y una bicicleta, ¿cómo se conforma? Yo tengo una idea de la bicicleta y voy a armar un manubrio, dos ruedas, un asiento, el eje, etcétera, y estas partes las voy a ir juntando, ¿verdad? Y voy a armar mi sistema de bicicleta. Este es un pensamiento mecánico que sirve para muchas cosas, no lo estoy descartando. Hay que saber cuándo y no ocuparlo. ¿Cuál es el pensamiento orgánico o de los organismos vivos? ¿Cómo se desarrolla la vida? La vida siempre se desarrolla desde la unidad hacia sus partes. ¿Ah? Esta es una... así es como comienza la vida, ¿verdad? Y cómo a través de esa totalidad que es, empieza un proceso de división hacia sus partes y eventualmente se desarrolla siempre desde adentro hacia afuera, ¿ya? Ese es el pensamiento orgánico que tenemos que producir. Entonces, cuando uno llega a un lugar, tiene que ver esta totalidad del lugar y desde esa totalidad empezar a dejar que ese lugar pueda desenvolverse hacia sus partes y hacia eso, lo que yo también llamo innovación. Y vamos a también hablar de que el crecimiento, ¿verdad? Nuestra idea de crecer eternamente no es lo que ocurre en la naturaleza. Nadie de nosotros crece para siempre. Nosotros crecemos hasta los 21 años aproximadamente y después dejamos de crecer y empezamos a desarrollarnos, que son desarrollar las facultades internas que tenemos de intelectuales, emocionales y muchas de las que habló Jimmy anteriormente. Por lo tanto, vamos a ir entrando qué es regeneración o cómo vemos nosotros la regeneración. Una definición muy simple y básica para ir entrando. La palabra regeneración viene del latín regenerare y significa producir de nuevo una cosa que se había destruido. Todos los cuerpos y los organismos vivos están en constante proceso de regeneración. Dicen que cambiamos todas nuestras células cada 7 años aproximadamente. ¿Ya? O sea, entonces nuestro cuerpo tiene esta capacidad de ir regenerando constantemente quienes somos. Y de hecho, si nos cortamos o pasa algo, nuestro cuerpo automáticamente se va a regenerar. No es algo que tengamos que inventar, sino que es algo que existe. Y por otro lado, tiene el prefijo re, que tiene que decir vuelvo hacia atrás, y tiene el generare, que va hacia adelante. Entonces, es un yin-yang, es una polaridad que está trabajando al mismo tiempo hacia un pasado, recuperando, siempre conservando, y a la vez hacia un futuro creativo y novedoso. Esta es la definición quizás más clásica o el gráfico más clásico de regeneración, que tiene que ver con la parte de abajo, son las prácticas convencionales que hoy día conocemos, que tienen que ver con cómo, arriba mostré cómo está el mundo actualmente, ¿no? Donde se ocupa mucha energía para producirlo y que tiene que ver con una forma de pensar el mundo de una forma fragmentada. Y lo único que se pide aquí es cumplir el mínimo legal. O sea, va a ocurrir un desarrollo y cumple el mínimo legal. Esa es la regla, ya no hay nada más que eso. Se avanzó en el desarrollo y se propuso lo sostenible, ¿ya? Y lo que propone lo sostenible, que claramente es mucho mejor que lo convencional, que le llamaría un desarrollo degenerativo, lo sostenible lo que dice es un punto neutro, ya sostengamos lo que hay. Es 100% menos malo. Todos mis impactos los llevo a cero. Lo que es un tremendo desafío, no es menor. Pero lo que estamos planteando es que como ocupamos 1,7 planetas, necesitamos ir un poco más allá de eso porque no podemos sostener esta misma forma porque la curva va a ir hacia abajo igual. Por lo tanto, que tenemos que pasar a la idea de lo regenerativo. Y lo regenerativo tiene dos cosas importantes que están acá. Uno es el entendimiento de un pensamiento vivo, de considerar de cómo la vida funciona y trabajar a través de ella, de este entendimiento. Y el ser humano siendo naturaleza.
que seamos un flujo más de la naturaleza, y por eso es importante volver a los bosques, volver a los ríos, para observar, para contemplar, para ver la inteligencia de la naturaleza que existe y nosotros poder ser parte de ese movimiento. Estamos planteando un cambio, ¿verdad?, desde la sostenibilidad hacia la regeneración. Creemos que la sustentabilidad tiene aún esta mirada fragmentada de estas tres bolitas, ¿verdad?, lo económico, lo social y lo ambiental, pero cuando yo observo el fenómeno vivo, no veo lo económico como un cuerpo, como sale aquí. No es un cuerpo constituyente, la economía más bien es un flujo de compartir, pero estamos basados desde la economía mirando el mundo. Y por eso nosotros estamos planteando un nuevo modelo que tiene que ver con tres relaciones, ¿ya? La relación del ser humano consigo mismo, nuestro cuerpo, la relación del ser humano con los otros, nuestro cuerpo social, y la relación con la naturaleza, el cuerpo natural, ¿ya? Estos son cuerpos reales y concretos que existen y los podemos ver y observar. La economía no es un cuerpo, ¿ah? Y eso quiero ponerlo aquí, y es siempre un tema de polémica y desarrollo. Entonces, en esta travesía evolutiva en que estamos, quizás muchos conocen este gráfico, ¿verdad? Lo han visto por ahí en las redes, que pone este desarrollo degenerativo, donde este sistema patriarcal que se está criticando, ¿verdad?, esta verticalidad total de la forma en ver el mundo, donde dominamos el mundo, donde el hombre, y no la mujer, también el hombre está por sobre todas las otras especies del planeta, ¿ah? Y pisoteamos y avanzamos en nuestro ego de querer construir. La sostenibilidad nos invita a lo eco, ¿ah? A esto de poder impactar y sentirnos integrados, que es un paso muy importante. Pero el tercer paso que estamos viendo hacia la regeneración tiene que ver con el concepto de SEBA, de cómo nos ponemos al servicio de la vida, ¿ah? No solamente ya somos iguales, sino que queremos ponernos conscientemente al servicio de lo que está vivo, de la naturaleza, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Entonces, no lo voy a leer entero, pero tiene que ver con dar más de lo que tomo, ¿ah? Tenemos que reequilibrar nuestra relación con el mundo. Hablando de este pensamiento vivo y de las organizaciones vivas, nosotros hemos desarrollado este esquema de un pensamiento fractal, ¿ya? Como un lenguaje que nos permita pensar en grande, en mediano y en pequeño, en estas tres relaciones, ¿ya? Vamos a poner a las organizaciones como si fuera un ámbito social también, ¿ya? Las organizaciones como grupo de personas que desarrollan en el mundo, las sociedades, ¿verdad? Y el ser humano tiene algunas características que todos conocemos. Primero que nada, tenemos un cuerpo físico, ¿verdad?, que es muy palpable y material. La naturaleza le llamamos que es el elemento tierra, el mundo mineral, ¿ah? Y en las organizaciones es la infraestructura, los edificios, los computadores, todo lo que es material y físico. Y estamos haciendo las analogías, ¿ah? ¿Qué lenguaje compartimos con los demás? En segunda instancia, tenemos un hacer, ¿ah? Hacemos cosas, tenemos flujos sucediendo. En las organizaciones son las prácticas y son los procesos organizacionales. Aquí puede estar procesos de calidad, de sustentabilidad, todos los manuales son los procesos, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestro hacer, y en la naturaleza se ve representado por el agua, en el flujo y en los procesos del agua, y también lo que es el reino vegetal. También el ser humano tiene un sentir, ¿verdad? Yo siento el mundo, ¿ah? Esta es parte constitutiva de mi forma de relacionarme con el mundo. En las organizaciones también se siente el mundo y tiene que ver con el ámbito de las relaciones, de las motivaciones, de los liderazgos que ocurren. Y en el mundo de la naturaleza tiene que ver con el reino animal, que tiene que ver con el ánima, ¿ah? Y tiene que ver con el aire. Con el aire, este elemento del aire. El ánima son estas fuerzas, ¿verdad?, de las personalidades, de nuestros ánimos que están en todos nosotros. Nosotros poseemos a todos los animales, por así decirlo. Tenemos un león, tenemos un búho sabio, tenemos la serpiente que va por ahí, tenemos un puma, etc. Y cada uno también siente ciertos ánimos más fuertes que otros. Pero contenemos a todo el mundo animal también. Y por último tenemos un pensar, ¿ah? Nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de percibir también el mundo desde el pensar. Por eso yo creo que el pensar es muy importante, porque es dentro del pensar donde está en cómo vemos el mundo también. En las organizaciones este pensar tiene que ver con los valores, la misión y la identidad de la organización. ¿Quién soy yo? ¿Ah? Lo que nos hace ser humano de alguna manera, que es el reino humano, ¿verdad?, con el elemento fuego,
es la capacidad de la autoconciencia, la capacidad de la autorreflexión. Y por eso, básicamente, estas tres preguntas nacen un humano: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿Y para dónde voy? Las organizaciones también se preguntan eso. Cuando se preguntan eso de buena manera, están desarrollando su conciencia y están despertando el fuego o la chispa que nos hace ser conscientes. Entonces lo que estamos buscando es poder buscar la coherencia entre nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro hacer. Y también que las organizaciones busquen esa propia coherencia, ¿verdad? Y estamos tratando de unir, ¿verdad?, la naturaleza, el ser humano y las organizaciones o lo social. Nosotros en nuestro trabajo de sostenibilidad nos dimos cuenta que cuando implementábamos en las organizaciones buenas prácticas, certificaciones, llegábamos hasta este nivel, al nivel de procesos y prácticas muchas veces. Y lo implementábamos, las empresas ponían sus carteles, hacían ciertos protocolos, qué sé yo, pero al tiempo se caía, no seguían con el proceso hacia adelante. Nos frustramos un montón y dijimos, bueno, aquí tenemos que cambiar la estrategia porque no nos está funcionando. Y lo que empezamos a incorporar fue la cultura organizacional. Sin cultura organizacional no hay práctica que se pueda sostener. Y la cultura organizacional fue un paso importante en avanzar en esto, pero el paso más importante es la integración también del pensar y de la identidad. O sea, los gerentes, los dueños, los que son dueños, los que líderes totales de la empresa tienen que tener un propósito de sostenibilidad o de regeneración. Si es que no se sostiene desde ahí, todo lo demás se cae en el tiempo. Por lo tanto, aquí hay una pequeña diferencia de cómo podemos ver sostenibilidad y regeneración. Sostenibilidad llega hasta un proceso físico y un proceso más mecánico, por así decirlo, y estamos pasando que tenemos que entrar al alma de las organizaciones y a la conciencia de las organizaciones para poder hacer los cambios hacia la regeneración. Hemos desarrollado este trabajo y aquí más tarde lo pueden buscar en la página web, que tiene que ver con estos 4 cuerpos, ¿verdad?, con los 4 elementos. ¿Por qué desarrollamos esto? Porque creemos que los elementos son un lenguaje simbólico y arquetípico, que nos puede conectar con diferentes culturas de diferentes partes del mundo. Es un lenguaje que se ha ocupado desde los griegos hasta todos los pueblos de América y que por lo tanto necesitamos juntar un lenguaje unificador, ¿ya? Y esto es lo que estamos desarrollando. Hemos desarrollado una metodología para poder implementar el turismo regenerativo, que no lo voy a presentar ahora, pero pueden buscar después en la red el video de lanzamiento, que son preguntas que nos están llevando a cómo poder implementar regeneración, donde tenemos alrededor de 16 principios y 16 formas de darle una dirección a estos principios para su implementación. Quiero pasar a un aspecto importante que vemos y que hayamos hablado de las 3 relaciones, ¿verdad? La relación de el ser humano con la naturaleza, con los otros y conmigo mismo. Y voy a partir por la naturaleza, que tiene que ver con el sentir el lugar, ¿ya? Para los diseñadores de turismo regenerativo, desarrollar la facultad de sentir el lugar es fundamental. Tenemos que descubrir primero que nada cuál es la historia del lugar, cuál es la biografía del lugar, qué es lo que ha pasado para que ese lugar pueda ser lo que es hoy en día. Nosotros le llamamos cuál es el desarrollo evolutivo del lugar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace único a ese lugar? Cuando encontramos esta biografía, esta historia, podemos ir conectando con esta memoria, con la vitalidad y con las raíces del lugar. La vitalidad se traspasa hacia las experiencias y las experiencias van transformando, van conectando y van permitiendo que lo que nosotros llamamos el flow del viajero. ¿Por qué el flow del viajero? Porque hay un proceso evolutivo de miles de años que cuando tú puedes tomarlo, te subes a una ola evolutiva, a un proceso que viene siendo, y ese proceso tiene mucha energía, tiene mucha conexión, y las personas van a ir sintiendo este flow, esta sensación de estar fluyendo con todo lo que está en su entorno. Que puede ser muy parecido quizá al mindfulness, ¿no? Estar completamente presente. Y este proceso permite que las personas se sientan parte, que reconecten, que valoren y que finalmente amen el lugar donde están. Y cualquier persona que llegue a amar el lugar va a ser siempre un mejor guardián y va a generar vínculos a largo plazo con los lugares. Y por eso nosotros también llamamos esto la revolución de la presencia. Sentir el lugar, poder diseñar la experiencia desde ahí va a permitir que las personas puedan estar en presencia del lugar vivo y por lo tanto ellos se van a sentir vivos. Algunas cosas importantes que hemos ido viendo es que los lugares están en un proceso, ¿verdad?, vivo y tienen estaciones. No son una foto fija, son un proceso que está en constante ciclos, ¿verdad?, de la naturaleza. Y la importancia de ir comprendiendo estos ciclos y cómo vamos diseñando también a través de los ciclos. Entonces,
esta idea de conectar con la esencia, ¿verdad? Ayer lo hablamos un poquito, que la transformación hace referencia a lo que dejamos. ¿Ah? ¿Qué es lo que el lugar también para poder llegar a su potencial tiene que dejar atrás? ¿Qué cosas que ha incorporado ya no necesita incorporar y tiene que sacudirse, por así decirlo? Pero también lo más importante en la transformación, ¿qué es lo que conservamos? ¿Qué es lo que hace que el lugar sea el lugar? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace que de mí sea yo mismo? Y por eso esta pregunta es como, ¿cómo puedo ser yo más yo mismo? ¿Ah? Eso tiene que ver con la búsqueda del potencial. Y encontrando la esencia y la identidad podemos transformar los destinos o los lugares hacia un potencial evolutivo. Y por lo tanto vamos a buscar belleza y coherencia. ¿Ah? Por eso yo considero que la estética y la ética es realmente importante, porque la creación de belleza es algo que nosotros sí podemos aportarle al mundo. ¿Ah? O sea, uno ve un pavo real, lo estoy viendo ahora, y es pura belleza. ¿Ah? Es pura belleza y uno lo ve y te abre el alma de alguna manera. La belleza es algo que es importante y el ser humano a través del arte es un creador de belleza. Y creo que los diseñadores de turismo podemos hacer eso. Esto creo que lo voy a decir un poquito más abajo. Lo que hace posible este cambio hacia la regeneración es el poder de la conexión entre personas y el lugar. ¿Ah? O sea, tenemos que volver a enamorar a la gente de los lugares, porque este vínculo que se puede generar es un vínculo que es transformativo. Lo que hace posible el cuidado es enraizarnos y enamorarnos del lugar. El lugar es una puerta hacia el cuidado. ¿Ah? Y eso es realmente importante. Así que el amor al lugar es liberar la voluntad necesaria para un cambio profundo. Por eso es importante que no solamente el viajero conecte con el lugar, sino que todos los que trabajan en las diferentes empresas y organizaciones tienen que estar, las organizaciones tienen que preocuparse que ellos también vivan estas mismas experiencias transformadoras y conectadas para que ellos también vayan amando el lugar. Por otro lado, vamos a hablar de la relación del ser humano con los otros, ¿ya? Y cómo pasamos de sociedad a ser una comunidad. Cómo pasamos de ser consumidores a ser ciudadanos, habitantes. ¿Ah? Porque la gente ahora cree que solo somos consumidores, ¿ah? Somos un consumidor del mundo, pero eso es una forma economicista de ver al ser humano. Entonces, una de las cosas que conectan, y creo que puede ser un puente entre las personas y los lugares, tiene que ver con el calendario, con el ritmo, ¿ah? El tiempo natural, el tiempo cultural que existen en los lugares. Y por eso yo pongo aquí un calendario que tiene que ver con las 28 lunas que hay en un mes, ¿ah? Y que cada luna puede ser una experiencia diferente. Una luna llena puede ser de caminatas nocturnas, una luna nueva puede ser de observación de las estrellas, etcétera. Las lunas tienen diferentes interpretaciones también que pueden generar experiencias dependiendo de las fases lunares. Arriba mostré las 4 estaciones también, ¿verdad? Que son estos procesos que van sucediendo y que cada estación también tiene su oficio. Cada lugar tiene su oficio dependiendo de la estación y lo que está sucediendo. Aquí pongo algunas, ¿ah? Porque de alguna manera este crecimiento aceleradísimo que estábamos viendo es porque perdimos el ritmo, nos cambiamos de ritmo, un ritmo de aceleración, y por eso la importancia de bajar la velocidad. ¿Ah? Y tenemos que hacer ritos que nos conectan con los ritmos de la tierra y los ritmos del alma. Y por eso pongo aquí algunas de las festividades que se dan en América, que tienen que ver, por ejemplo, con la fiesta de los muertos que pasó hace poco, ¿verdad? Que es un calendario del alma donde conectamos con quienes han partido, donde los recordamos y nos reencontramos de alguna manera con nuestras raíces. Por otro lado, vemos las fiestas carnavales, ¿verdad? Donde el carnaval es maravilloso. ¿Por qué? Porque representa todo el universo en el cual vivimos. Están los diablos, está el bueno, el malo, el picarón, el que baila. Están todos los que en la cotidianidad están ocultos y no quieren mostrarse. Lo que hace un carnaval es que los pone a todos en el teatro de la vida y los reconocemos y los aceptamos como parte integral de nuestra vida. ¿Ah? Esta mirada de las festividades en América es muy distinto al cristianismo, que el diablo lo pone aparte, que lo quiere alejar cada vez más, pero entre que más lo aleja, más se acerca. ¿Ah? El camino de integración es un camino también de salud. Por otro lado, vemos el pago a la Pachamama, lo que ocurre en los Andes muchas veces, que es para inaugurar la temporada de la siembra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Se hace un ritual de marcar que empieza el tiempo. Es un calendario agrícola también, que está conectado con la semilla, con la cosecha, con la alimentación, con la abundancia, con la prosperidad. ¿Ah? Y estos son los rituales que nos están conectando no solamente con un momento natural, sino que con un proceso de cómo nos mantenemos vivos culturalmente y alimentariamente también. Y por otro lado, las culturas mapuches, donde yo vengo, celebran el Huetripantu, que es el Año Nuevo, que se celebra el 21 de junio.
donde es el año nuevo. ¿Por qué? Porque es el tiempo más lejos del sol, es la noche más larga, y desde ahí nos empezamos a acercar nuevamente al sol, empezamos a nacer de vuelta hacia la luz. Esto es el calendario que nos lleva a un ritmo diferente. Tenemos que cambiar nuestro ritmo en la forma de vivir y salir del calendario acelerado, ¿verdad?, gregoriano, y entrar en un ritmo natural. También sabemos que el turismo es una incansable red de relaciones que conecta a muchas otras actividades que son adyacentes al turismo, pero que es alimentación, que es transporte, que son guías, que son líneas aéreas, que son prestadores de servicios, que son mucamas, que son muchas habilidades que necesitamos ir tejiendo juntos, y por eso necesitamos relocalizar los territorios a sus personas, a las redes, ¿ya? Relocalizar y colaborar conjuntamente. Y la imagen que quiero dejar de eso tiene que ver con la colmena, ¿ah? Cómo la colmena trabaja de una forma colaborativa, ¿ah? No voy a profundizar en la colmena ahora porque se me va a ir el tiempo, pero cómo generamos este organismo vivo, ¿ah? Entonces tú ves la colmena y ves, ¿existe la abeja por sí mismo? ¿O cuál es el animal, por así decirlo? ¿Es la abeja o es la colmena? ¿Ah? La abeja por sí misma no puede existir. La colmena pareciera ser el animal, y lo que encuentro interesante es que tú puedes ver aquí el animal en sus partecitas, ¿ah? Entonces yo me pregunto, ¿qué es un destino turístico? ¿Es el hotel o el destino? ¿Ah? El que tiene un hotel cree que él es el lugar y el destino, y como decía Liz, promocionarme a mí no sirve meramente, necesitamos promocionarnos en un conjunto y que estamos en un proceso de colaboración. También vemos esto en la naturaleza, ¿verdad? En los bosques, cómo se comparte la nutrición, cómo se comparte a través de los hongos y de los micelios, ¿verdad? Minerales, información, una serie de cosas que es pura colaboración. Y por eso los destinos tienen que estar vistos como una especie de bosque, ¿ah? Que tienen diversidad, que tienen diferentes expresiones, que tienen diferentes flores, que tienen colibríes alegres, que tienen de todo tipo de formas distintas. Y vamos a pasar ya por última parte, no sé cómo voy de tiempo, a la relación del ser humano consigo mismo. Y para eso yo creo que ya es más amplio como entendimiento, que no solamente somos nuestro cuerpo físico, ¿verdad? También tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental, por así decirlo. El pensar, el sentir y nuestro hacer. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar experiencias para la totalidad del ser humano? No para solamente una parte, no solamente la parte estética también, sino que la parte ética, y el puente entre la ética y la estética es el sentir. ¿Ah? Yo, por ejemplo, si llego a una playa y veo mucha basura, que es una estética fea, ¿qué siento yo? Siento como, me duele, me molesta, me incomoda. Y entonces yo veo eso y voy a reconocer que hay una ética en ese comportamiento detrás que no es positivo. ¿Ah? El sentir es el que nos da como un barómetro, ¿ya? Es el puente entre el cielo y la tierra, es el puente entre lo de arriba y lo de abajo. Entonces, ¿cómo? Y dijimos, ¿verdad?, anteriormente, que en las organizaciones el pensar es la identidad, el sentir tiene que ver con las relaciones o nuestra cultura organizacional, y el hacer tiene que ver con nuestros procesos, recursos o infraestructura. Entonces, para diseñar la relación del ser humano consigo mismo y las experiencias de turismo regenerativo, primero que nada, ver cuál es la intención del encuentro que yo estoy diseñando. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el valor que tiene ese encuentro? ¿De qué quiero producir que viva la persona? ¿Ya? Mi intención, ¿cuál es la ética que también cae detrás? Por otro lado, ¿qué emociones y sensaciones va a vivir, por lo tanto, detrás de esa intención? Yo pongo la intención para que la persona lo experimente, ¿verdad? El sentir es la parte experimental realmente. 5 minutos. Y por último, está la actividad concreta, ¿ah? Un trekking, un avistamiento, etcétera. Entonces, ahí como yo voy juntando estas tres partes, ¿verdad? Y voy logrando una coherencia entre el pensar, el sentir y hacer dentro del viajero, porque el viajero va a experimentar coherencia, va a experimentar totalidad cuando yo le hablo a sus tres cuerpos, y esos tres cuerpos están unidos en una coherencia. Y por eso estamos hablando hoy en día en el turismo de bienestar, el turismo como medicina y como reconexión, ¿ah? Y buscando la salud mental, buscando la salud emocional y buscando la salud física del ser humano. Por lo tanto, el turismo hoy día realmente puede ser un aspecto demasiado relevante para después del COVID. Si fue la industria más golpeada, es porque va a ser la industria más valorada también, ¿ah? Eso yo creo que acá hay una clave que todos tenemos que ir desarrollando. Entonces quiero resaltar algo de la importancia del proceso de diseño, ¿ya?
para poder generar destinos, generar colaboración y generar comunidad, el proceso, a veces la forma es más importante que el fondo. ¿Ah? El proceso colaborativo es realmente importante y tenemos que aprender a desarrollar esto con nuestras comunidades. Facilitar que emerjan comunidades que crean organizaciones vivas. ¿Ah? Despertar a las personas a una nueva forma de entender a sí mismas y al desarrollo. Crear procesos de diálogo, colaboración y co-creación con los territorios. ¿Ah? Los territorios, la gente tiene que juntarse, colaborar y establecer realmente qué es el tipo de turismo que quiere tener. Ellos son los guardianes desde las bases del turismo. ¿Ah? Poner un énfasis en lo sistémico, en las relaciones y no necesariamente en los elementos del territorio. Y tiene que ver con las relaciones culturales. Tú puedes tener un tremendo destino, pero si no hay un consenso de cómo hacerlo, no va a haber una experiencia positiva al respecto. Y trabajar bajo una innovación de ética de regeneración. Y lo repito ahora, es que logre belleza, salud y prosperidad como un propósito de lo que estamos haciendo. Tenemos 3 impactos en estos 3 cuerpos, ¿verdad? Para el viajero en la relación consigo mismo, reconectar con uno mismo, ¿verdad? Un viajero con propósito, un viajero con sentido. Viajes que transformen nuestra forma de percibir y sentir el mundo. Con los otros es poder generar redes de apoyo para la regeneración ecosocial. ¿Ah? Tenemos que hermanarnos, tenemos que alianzarnos, ayer hablamos de esto. Tenemos que juntarnos en torno a un propósito que nos una. Tenemos que honrar lo local, la cultura ancestral, dar oportunidades y poner en valor todo lo que ha existido antes que nosotros. Eso significa honrar, es poder llegar a un lugar y decir, esto que existe aquí es porque hay algo que ha existido antes y cómo honramos eso, agradecemos y de alguna manera le permitimos seguir existiendo. Y con la naturaleza queremos conservar y regenerar, permitir la compatibilidad entre la productividad, ¿verdad?, y la adaptabilidad hacia cambios ecosistémicos y bioregionales. Y que la belleza es parte de la relación con la naturaleza, con la historia del lugar, en el sentido ético y estético. Y por último, pensamos que los destinos regenerativos tienen ciertos objetivos, que uno es generar resiliencia local. Con la pandemia vimos que los lugares son muy frágiles. ¿Ah? ¿Qué pasa con una comunidad que no produce sus alimentos cerca? ¿Cómo vamos fortaleciendo realmente? Cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar en serio de seguridad. Cuando se nos acaba el alimento, es algo realmente grave para nuestra población. Cuando el agua, no vamos a tener un agua, también es muy grave. Tenemos que generar esta resiliencia y soberanía alimentaria también a través del proceso del turismo, porque el turismo puede ir preparándonos, ¿verdad?, para una mejor vida, para un bienestar, para un buen vivir. Tenemos que regenerar las formas de vida rurales y tradicionales que han existido a través de ir honrándolas, como dijimos anteriormente. Y obviamente nuevas tecnologías y la independencia energética también. Salir de las grandes redes de energía y poder localizar la capacidad de tener energías propias, al menos para poder vivir simplemente. Y tenemos que localizar la economía y la política. Esta idea de globalización funciona en algunos aspectos, pero no en todos los aspectos. Tenemos que hacer políticas locales con gente local para la gente. Y el turismo es muy importante porque realmente puede generar esto y conexión. Así que bueno, ya cerrando, los quiero dejar invitados a que nos visiten a la página de turismoregenerativo.org. Estamos armando una comunidad global de regeneración, estamos generando herramientas prácticas, estamos en un proceso creativo y evolutivo de hacerlo. Así que estos son algunos compañeros y compañeras que están desde México, desde España, desde Perú, desde Chile y otros que se están sumando. Y la invitación final básicamente es a que generemos una comunidad que esté con un propósito de servicio a la naturaleza, de servicio a las comunidades, y que el turismo sea un factor de transformación positivo, ¿verdad?, para el tiempo que viene. Así que siento que estamos pariendo juntos un nuevo turismo. Y tenemos que ser muy cuidadosos de lo que vamos a hacer de aquí para adelante, porque tenemos la oportunidad de haber parado y tenemos la oportunidad hoy en día de comenzar el turismo que queremos hacer para este mundo. Eso, muchas gracias.